Ahora me dicen que estamos donde empezó la Roma que conocemos. Se le llama el Palatino, muy cerca del Coliseo. Aquí se habla que en el siglo VII, antes de Jesucristo, la leyenda habla de Rómulo, que empezó a darle forma a la ciudad de Roma. Recuerden la historia de Rómulo y Remo, los dos hermanos que fueron amamantados por una loba, si no me equivoco. Pues estamos en el Palatino. Y esas estructuras que ustedes ven ahí atrás son las huellas imborrables de las residencias de los emperadores que mandaron a construir salas, habitaciones, en fin, monumentos imperiales dignos de la Roma de la época. Fue sede de varios de ellos, incluyendo los que desde aquí comenzaron a construir el Coliseo de Roma. Entre esos Vespasiano y Tito. Se me escapa el nombre de otro emperador también que contribuyó a darle forma al Coliseo. Palatino, la palabra de Paleon, que significa antiguo, viejo. Así que yo me encuentro ahora mismo pisando el lugar donde empezó el Imperio Romano en el siglo VII antes de Jesucristo. Estoy haciendo historia con ustedes que me siguen. En algunas narraciones de repente tendré algunos errores porque la mente no da para más. Pero me siento orgulloso de haber hecho este viaje. Reitero, Palatino, en Roma, donde comenzó a tomar forma un imperio que demoró, siglos de siglos, el Imperio Romano. René Hernández, desde el Palatino, en Roma. Abrazos. El foro romano era el de mayor capacidad. Podían congregarse unos 3.000 asistentes. Ellos asistían a ver las carreras de carromatos. Es un foro rectangular situado en el centro de la ciudad de Roma y rodeado por las ruinas de varios edificios antiguos. Durante siglos, el foro fue el centro de la vida diaria de Roma, lugar de celebración de procesiones triunfales y elecciones, escenarios de discursos públicos, juicios penales y combates de gladiadores, núcleo de los asuntos comerciales. Aquí, numerosas estatuas y monumentos conmemoraban a los líderes de la ciudad. Corazón de la antigua Roma, ha sido descrito como el lugar de reunión más célebre del mundo y de la historia. Está situado en un pequeño valle entre el monte Palatino y la colina Capitolina. En la actualidad, el foro es una extensa ruina compuesta por fragmentos arquitectónicos y excavaciones arqueológicas intermitentes que atrae a casi 5 millones de visitantes al año. Aquí se ponía el emperador cuando tenía audiencias especiales con embajadores, con senadores, con personalidades del momento. Y todo esto formaba parte del sitio de audiencia. Pisos de mármol, riqueza arquitectónica, pero ahora las ruinas. ¿Y saben por qué? Por la influencia de la Iglesia Católica. Las religiones acabaron con riquezas por aquello de las actividades paganas. Todo esto, señores, fue vandalizado con el permiso de las autoridades de la época, que ya empezaban a sentir el rigor de la fuerza espiritual. Pero se imaginan si todo esto se hubiese conservado como tal, serían joyas arquitectónicas para apreciar como nunca. Y mientras vemos la historia
de ese pasado, escuchamos a un helicóptero para demostrarnos que aquí se ha encontrado la tecnología con ese pasado tan interesante de esa Roma que empezó aquí en el Palatino. René Hernández González. Y ahora vamos a presentarles el Arco de Tito. Arco de Tito, construido en los tiempos del emperador Tito. Simbolizaba la entrada triunfal del ejército romano cuando llegaban de conquistar lugares, pueblos, donde saqueaban. Incluso se habla que durante su imperio la ciudad de Jerusalén fue saqueada por los romanos. ¿Qué les parece? El Arco de Tito. En el Palatino se encuentra el lugar donde fue incinerado el emperador Julio César. Este militar, catalogado como un genio de la estrategia, fue traicionado por un grupo de senadores, entre los que se encontraba Marco Junio Bruto. Cuenta la historia que un día antes de su muerte, el 14 de marzo del año 44 a.C., Calpurnia, su esposa, había soñado que lo veía cubierto de sangre. Angustiada, al despertar, le suplicó que no fuese al Senado aquel día. Esa noche, el propio César también había soñado que se elevaba sobre las nubes, agarrado de la mano de Júpiter, y veía Roma bajo sus pies. Julio César mantuvo relaciones extramaritales con la mamá de Bruto, y tal vez por eso le perdonó la vida y lo trataba con mucho cariño. Es más, lo impulsó de forma política para que ejerciera un cargo de relevancia en el Senado. La muerte de Julio César se debió a los temores que tenían los republicanos de que con César volvieran al sistema monárquico. En pleno corazón de Roma se levanta una estatua en honor al padre de la patria moderna italiana. Nos referimos al rey Víctor Manuel II. La unificación de Italia en 1860 fue un proceso histórico que tuvo como protagonistas principales al rey Víctor Manuel II de Cerdeña y al líder revolucionario Giuseppe Garibaldi. Durante este periodo, Italia estaba dividida en numerosos estados y territorios bajo el control de diferentes poderes extranjeros. Sin embargo, a través de una serie de guerras y movimientos políticos, Víctor Manuel II y Garibaldi lograron unificar gran parte de Italia, estableciendo las bases para la creación del Reino de Italia en 1861. Me encuentro en uno de los puntos más altos de la capital italiana. Y esta plaza está dedicada a uno de los prohombres de la consolidación del estado actual de la República de Italia. Me refiero a Giuseppe Garibaldi. Los italianos lo honran levantando una estructura de metal, también de mármol, para que se mantenga aquí erguida, cuidando por la libertad y la independencia de Italia. Se cuenta que él, junto a Cavour y también al rey de Italia de ese momento, Víctor Emanuel, le dieron forma y consolidaron la unión de Italia. Pero Garibaldi era más temerario. Él quería acabar con la fuerza y la hegemonía de la Roma católica, del Vaticano, uniendo todos los pueblos que estaban bajo el dominio de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en ese momento contaba con el apoyo de otros reinos encabezados por Francia. Pero
el rey de Italia, Víctor Emanuel, junto a Cavour, detienen ese paso arrollante y victorioso y logran por lo menos respetar que la iglesia tuviese el control de esa pequeña superficie que ya hemos conocido, llamada el Vaticano, considerado el país más pequeño del mundo. Reitero, los italianos honran a Giuseppe Garibaldi en lo más alto de la ciudad de Roma. Ahí está, como cual gendarme, cuidando lo que una vez luchó y logró consolidar con otros italianos. Y me cuentan que no solamente el hombre luchó por la independencia de Italia, la consolidación, también se fue a otros lugares, en África, en América. Dice que allá en México le enseñó a los indios a hacer artesanías para que se ganaran la vida. Y también tuvo una que otra amistad femenina en pueblos lejanos. Y de él también se expresa el poeta Rubén Darío, de Nicaragua, considerándolo un libertador de la talla de Simón Bolívar. Por eso a Giuseppe Garibaldi se le ha levantado este busto en honor a sus luchas, determinaciones y proezas. Amigos, otro recuento más desde la capital romana. Y de seguro que esa Plaza Garibaldi en México se levantó también en honor a Giuseppe Garibaldi. René Hernández González les saluda, diciéndoles Dios nos bendiga. Río Tíber cruza todo el centro de Roma. Aquí tiene una cascada muy impresionante y el río continúa. Por donde usted camine se encontrará con un paso obligado para cruzar de un lado a otro por el río Tíber. Roma, saludos. Me he ubicado frente al Hospital Pediátrico de Roma, en un punto alto, para decirle hasta luego a Italia. A todos los que de una u otra manera le han llegado mis videos, le agradezco de manera sincera e infinita. Mis envíos los hice para que conocieran junto a mí lugares, sitios importantes de Italia. Un país con un aroma profundo a la historia, al arte, a la escultura, al genio, a la creatividad. Gracias y nos veremos en otra ocasión con otro peregrinaje en algún sitio del planeta. René Hernández González se despide de ustedes diciéndoles Dios nos bendiga. Y para cerrar este tour o este reportaje, le presento a las personas que me acompañaron en este viaje. Empiezo con la jovencita Casia Mayo Ramón. Brevemente, para las cámaras, ¿qué tiene que decirnos de este viaje? Que ando feliz en un viaje súper hermoso. Y también tenemos a su primo, el gran Eduardo Maggio. Vengan, visiten Roma. Por acá me encuentro con María Teresa. ¿Qué me dice María Teresa? Good. Y al final, la jovencita Ludivina Sánchez. Adelante. Maravilloso. Cansado, pero maravilloso.
Muchas gracias. Y con esto cierro el trabajo hecho para ustedes. Saludos, un abrazo, bendiciones desde el Palatino René Hernández González. Lo que acaban de ver y oír no es con el ánimo de ostentar un viaje espléndido. La intención es que usted tenga un trabajo periodístico el cual le pueda servir de referencia para cuando le toque viajar a Italia. Abrazos, bendiciones y un agradecimiento especial para Eduardo Maggio y María Teresa Patiño Amor, quienes fueron los artífices de los preparativos. También a las compañeras sin igual, Casia Maggio y Ludivina Sánchez. Dios nos bendiga y nos vemos en otro viaje fantástico.